A Public Good Startup, The Good, The Bad, The Ugly. Lo que vamos a ver hoy es básicamente es una historia sobre Eternaut DAO, que fue lo primero que yo inicié en blockchain, en mi vida de blockchain, digamos. Y es una historia de muchas ideas muy buenas y mucho agregado de valor, pero que no tienen un revenue source evidente. Y entonces, como esta idea que era gratuita, que era para agregar más valor al ecosistema, pudo llegar a un nivel de tener fondos como para pagar un Solidity developer durante 2 años, un ingeniero full time que cuestan caros en esta industria. Así que me voy a meter en lo que es la charla. Lo primero que tenemos voy a hablar de lo bueno, digamos, lo bueno de cuando vos empezás una idea, cuando vos empezás una startup, o ni siquiera es una startup cuando la empezás, ¿no? Es una charla con alguien, empieza ahí. Me acuerdo que era 2020, yo había cerrado a todo lo que me dedicaba porque teníamos lockdown. Y llamo a un amigo que es developer de Solidity hace ya creo que 7 u 8 años y fue la persona que inventó el primer juego de Solidity que se llamó Eternaut. Lo llamo para decirle feliz cumpleaños y me dice, sí, no importa, necesito entrenar developers, ¿no? Estamos en 2020, había una altísima demanda de developers seniors y básicamente me dice, mira, no se puede competir con los sueldos de Uniswap, no se puede competir con la demanda que está generando la industria y necesitamos traer seniors, o sea, la industria necesita profesionalizarse. Y me dijo, yo entreno developers, todo lo demás de la DAO, governance, cómo lo vas a gestionar, cómo se va a hacer, hacelo vos. Yo estudié diseño de videojuegos y después estudié arquitectura y me había acostumbrado ya a manejar un gran volumen de personal, con lo cual para él era el candidato ideal para conectar este mundo de developers que conozco porque algún día hice un videojuego y lo programé, y este mundo de manejar mucha gente, ¿no? que tiene cripto y es bastante repentino. Entonces, la idea era noble, era entrenar developers para el ecosistema de manera gratuita. No queríamos cobrarle a nadie, no queríamos cobrarle al protocolo al que íbamos a insertar el developer, aunque sea un MIT, un Apple o un Google, no importaba. Y no queríamos cobrarle al developer tampoco, porque lo que queríamos era más profesionales en el ecosistema, ¿no? Esa era el ethos, digamos, que teníamos. Y lo que terminamos haciendo fue lanzando una DAO, porque en ese momento medio que estaban de moda y era una estructura que nos gustaba. Y en el lanzamiento de la DAO, allá por julio de 2020, tuvimos 3.000 personas entrando en el Discord en una semana, en un Discord que ni siquiera tenía permisos seteados, fue bastante caótico. Y todos eran o OGs del espacio, como Austin Griffith, queriendo dar una mentorship, o gente interesada a nivel senior en insertarse laboralmente en blockchain. Esto lleva y pasa muchísimo y es muy cotidiano en blockchain, a una experimentación muy extrema, ¿no? Donde si bien uno tiene una idea y un ethos de cómo quiere diseñar, hay miles de preguntas que vas respondiendo casi en el día a día, siempre y cuando el objetivo sea claro. Entonces, esto es todo lo bueno, ¿no? del ecosistema, que si uno tiene una idea noble, si uno tiene una idea que agrega valor y tiene un equipo alineado con un ethos, es muy probable que funcione, porque el ecosistema es bastante gratificante cuando uno está agregando valor a ese ecosistema, ¿no? Entonces, siempre digo, si vas a pensar, y sobre todo si vas a pensar en un bien público, es muy importante el agregado de valor que le des.
Esto creció, ¿no? Y tiene sus cosas malas. Un public good de startup es muy difícil llevárselo a un VC porque no tiene un modelo de ganancia, no tiene un revenue model, ¿no? Vas al VC y le decís, ¿qué estás haciendo? No, entrenando developers para insertarlos acá en Optimism y en Synthetics y en otros protocolos y sí, no sé, no le veo el valor, no sé qué, o sea, el protocolo le ve el valor, sin ningún lugar a dudas, necesita developers. El VC es muy difícil, ¿no? Y mucho del funding que teníamos en ese momento, en 2020, ahora hay más procesos que han nacido gracias a esfuerzos de muchas personas, pero en ese momento VCs era como a donde ibas. Y después lo que empieza a pasar es si empiezan a ver que empezás a cumplir, ¿no? En nuestro caso era insertar developers, que trajimos más o menos unos 53 developers en un año y medio, todos senior, todos de grandes empresas. Te dicen, che, esto tiene potencial, ponele un token, ¿no? Y es como, estoy entrenando developers, ¿para qué quiero un token? Pasa mucho y no solamente pasa, sino que te empiezan a vender esta idea de que podrías... apelan a tu psicología, ¿no? Apelan a que te vas a volver millonario, apelan a un montón de cosas y si uno no tiene el ethos claro, si uno no tiene el ideal claro de cómo quiere agregar valor al ecosistema, es muy fácil caer en estas cuestiones. Y después, lo otro que hay que entender, y esto es también muy importante, sobre todo si van a hacer una startup con developers, es que los developers, y sobre todo los más seniors, les encanta jugar con cositas, les encanta hacer pequeños experimentos, pequeños productos, pequeñas cosas, bots, lo que sea que se les ocurra. Es como que vienen el lunes y dice, ¿qué hiciste el fin de semana? No, estuve tinkereando con esto todo el fin de semana. Esos pequeños experimentos no son un producto, ¿no? Hay que entenderlo muy bien cuando están rodeados de developers. Y los developers no tienen en una generalización la capacidad de hacer growth o market fit, ¿no? Y es donde vemos que muchos de los productos de developers terminan clavados. ¿Por qué digo esto? Porque si van a empezar un public good, que quiere decir, ahora vamos a ver un poco qué es un public good, pero que básicamente quiere decir que el producto que van a entregar o el producto de uso va a ser semi gratuito o gratuito para el usuario, aunque sea, tienen que considerar que alguien de la startup sabe hacer growth o market fit, ¿sí? Es clave, digamos. Nosotros con Eternaut DAO debemos haber lanzado 15 productos y hasta que no entendimos que... 15 productos buenos, de hecho. Hay una navaja suiza que es una CLI para developers que con la AI te deploya todos los plugins que quieras y lo que te puede llevar una semana lo haces en 4 horas, pero no había nadie que hiciera growth o market fit con nosotros. Era tipo, oh, nos encantó hacer esto, vamos, lo hicimos y lo dejamos ahí open source para que cualquiera lo use. Tampoco estábamos buscando hacerle market fit nosotros o cobrar o nada, era simplemente necesitábamos una tool así, la hicimos y la pusimos ahí para que cualquiera la use. Pero la experiencia nos dice que es clave si están pensando llevar esto a una adopción masiva, que tengan una persona que sepa cómo hacer eso, ¿no? Que no solamente un buen producto es suficiente para que algo genere growth, ¿sí? Y después, de ugly, ¿no? Lo que es realmente nasty de hacer un public good es que muchas veces el public good o el proyecto empieza a exigir tiempo, ¿no? Tiempo de uno que lo está poniendo porque es su pasión, porque es el valor que le quiere agregar al ecosistema, porque está alineado con lo que uno quiere de la comunidad y empieza a pasar que consume tiempo, ¿no? Y el tiempo, o sea, hay que pagar las cuentas, Entonces,
muchas veces te encontrás pensando si no tenés que forzar una ganancia de alguna forma para poder sostener infraestructura, para poder sostener developers que trabajan para el proyecto en general, ¿no? Y eso hace, eso complica al ethos muchas veces, ¿no? Y no solamente eso, sino que lo que nos pasó a nosotros en su momento, cuando empezamos a insertar developers de alto nivel en algunos protocolos, es que, bueno, habían tenido un crash course de 2 meses gratuito en Solidity con un OG del ecosistema, estaban insertados en un protocolo, tenían un trabajo, todo, y nos decían, che, ¿cómo los ayudo, no? Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer los fondos, ahí es donde Ethernet DAO empieza a recibir sus primeros fondos. Me acuerdo que el primer fondo fue Kane Warwick de Synthetix, que nos tiró un dinero. Estaba necesitando 3 o 4 developers para Synthetix, se los dimos en un mes y me dijo, toma plata. Tipo, es la única manera que conozco de compensarte, toma plata. Y con eso empezás a desarrollar, pero también empieza la psicología del ser humano, ¿no? Donde hasta recién estábamos haciendo esto por una cuestión moral y agregado de valor, y de repente es, bueno, ¿qué hacemos con la plata? ¿Y qué hacemos con la plata? Tiene 1000 psicologías distintas en cada ser humano, y si eso no está un poquito alineado mucho antes de que la plata llegue, es bastante complejo. Les voy a decir que fue bastante feo encontrar que gente que estaba muy alineado con el ethos de lo que estábamos haciendo, de repente se desalineaba totalmente porque había dinero de por medio, ¿no? Es muy raro de ver. Y lo otro que sucede, que mucho de esto sucede como hobby, sobre todo si uno ya tiene un trabajo, como nos pasaba a nosotros, y de repente estás primero 2 horas, después 4, después 6, y después te das cuenta que estás trabajando, y después de trabajar estás trabajando, ¿no? En el hobby. Eso es muy usual del ecosistema, y es muy importante mediar en eso y ser muy claro con la estructura del proyecto que tenés para decirle, bueno, si hay fondos y voy a migrar, cómo es sostenible, ¿no? A Ethernet DAO lo que le terminó pasando es que casualmente, porque fue de casualidad, nos era más barato tener una multisig en Optimism antes de que Optimism siquiera sea una Layer 2 abierta. Tenías que estar whitelisted para poder deployar. Por suerte teníamos a alguien que estaba whitelisted, pudimos deployar la multisig, y cuando ellos lanzaron el primer RetroPGF, que es Retroactive Public Goods Funding, nosotros éramos un bien público, éramos gratuitos para todos, aportábamos al ecosistema y solo metíamos developers de alto nivel. Y fue la manera sostenible que encontramos finalmente de decir, bueno, va a entrar esto año a año, ¿no? Y con esto podemos tipo pagar esta infraestructura. Ninguno se hizo millonario con Ethernet DAO. Sí, todos tuvimos un mejor pasar, mucho mejor que quizás el trabajo estándar de un Solidity developer, lo cual es un montón. Nos invitó desde muy temprano, junto con Optimism y toda su gobernanza, a un poco definir qué era un public good, ¿no? ¿Qué significa un public good? ¿Qué es un public good cuando uno lo está diseñando? A lo que llegamos nosotros es que tiene que ser open, y esto está bien que para nosotros era un public good porque era más inclusive y free que open, porque era muy difícil de escalar, ¿no? Todos los trainings que hacíamos eran 1 a 1 y era específico para el protocolo y qué estaba buscando ese protocolo y el developer y qué sabía ese developer, ¿no? Entonces, pero lo podríamos considerar open porque no restringíamos a ningún protocolo a hacernos un pedido y a ningún developer a venir y decir, che, esto es lo que sé y me gustaría estar insertado de alguna manera en el ecosistema. Pero básicamente un public good tiene que ser open, abierto a que cualquiera lo use, tiene que ser inclusivo, y acá
Es muy importante que no haya una rivalidad entre consumidores, ¿sí? Que no quiere decir que no en Ethernaut DAO, por ejemplo, se determinaba quién era el mejor developer para cierto protocolo, pero no había una rivalidad, sino que había un mérito, ¿no? Alguien se había tomado el trabajo de ser senior, de haber aprendido lo que el protocolo necesitaba y era la mejor opción para ese protocolo. Sin embargo, no dejaba de ser inclusivo, ¿sí? Y después, y esta es bastante debatible, gratuito. Gratuito para el usuario, sobre todo. ¿Qué quiere decir gratuito? No quiere decir que nadie lo paga, ¿sí? Tengan muy en cuenta eso. Quiere decir que el usuario y el consumidor no lo pagan, ¿sí? Porque toda estructura, absolutamente toda estructura que ustedes conozcan, necesita un mantenimiento y un costo, ¿no? O sea, hasta el árbol necesita agua, es así, ¿sí? Entonces, no piensen en un public good como algo que va a ser cero costo y va a brindar un producto. No se puede. Tienen que tener muy en cuenta que cualquier producto que tengan de public good, y sobre todo en blockchain, va a tener un costo, ¿sí? Para esto les puedo dar un par de ejemplos que son bastante usados. Etherscan, sí, Etherscan, nadie necesita pagar para usar Etherscan, al menos que quieras hacer una transacción, que ahí sí conectas tu wallet y pagas una transacción, pero leer el contrato, ver las transacciones. Ahora, si alguien acá piensa que Etherscan no tiene costo de infraestructura, están muy equivocados, digamos. Es bastante caro Etherscan. Snapshot, ¿sí? Snapshot es otra gran propuesta que inclusive es gratuito para usuarios, porque hoy puedes firmar un mensaje, ni siquiera estás pagando una transacción. Ahora Snapshot tiene mucho costo de mantenimiento, ¿sí? Después tienen Safe, si vos querés deployar una multisig, es gratuito, solamente tiene el costo de la transacción. Y ya, pero también tiene un montón de mantenimiento. Y ahora me voy a meter en una un poquito más álgida, que son las wallets, ¿no? Las wallets, a simple vista parecen un public good, y las puse acá solamente para dejarles el debate, no lo voy a definir yo, pero si vos instalás MetaMask o instalás Rainbow o instalás la que más les guste, vayan a hinchar por la que les guste, es gratuita. Sí, no hay un pago, al menos que sea una de estas wallets que tenés que poner $50 para empezar a usarlas. Esas no son las wallets que queremos en el ecosistema, ya lo sabemos. Pero MetaMask la instalás en una extensión y la usás. Tipo, está bien, después ellos tienen su revenue source en el que te ofrecen swaps, te ofrecen cosas pagas, pero hay una primera versión que es gratuita. Y les puedo asegurar que si no hubiésemos tenido MetaMask gratuita, no estaríamos acá. Nadie. Tipo, MetaMask fue el core de la industria durante muchos años y pudimos estar acá porque había una wallet ahí que nos conectaba y nos traducía cómo transaccionar entre nosotros, sobre todo para los no tan developers. Con lo cual, si alguien hoy está pensando, bueno, quiero hacer un public good, puede pensar que puede terminar siendo un Etherscan o puede terminar siendo un MetaMask. No quiere decir que no se puede volver millonario si es la intención, ¿no? Lo importante acá es, primero, la intención, clarísimo. Después, el valor que eso aporta al ecosistema, ¿sí? Clave. Siempre piensen, bueno, voy a dar valor al ecosistema así, ¿no? Este es mi valor. Y no se preocupen que ese valor rebota por 100x después. Eso pasa y lo he visto pasar en cada uno de los que se hizo millonario en el ecosistema. Hay tipo muy poquitos que especularon y les fue muy bien. Pero después si ven realmente gente que deployó Maker, por ejemplo, o gente que deployó The Graph, y ven el valor aportado es gigante y entonces la compensación que tienen es gigante, ¿se entiende? Pero todo empieza por aportar valor al ecosistema. La idea inicial es aportar valor al ecosistema. Idealmente, si vos querés tener uso, si vos querés tener growth y lo querés tener fuerte, ese valor que uno aporta o ese proyecto o eso que uno da, es ideal que al principio o la primer user base sea gratuito.
pero para eso necesitas de alguna manera pagar la infraestructura, ¿no? El mantenimiento, lo que siempre digo, todo proyecto tiene un costo. Con lo cual, eso nos va a llevar a la segunda charla, que es la última de la tarde, donde Optimism ha optado por fundar Public Goods, ¿sí? Por tanto, fundar aquellos que quieren convertirse en Public Goods y no quieren poner un revenue source en su proyecto porque no tiene sentido. Muchas veces no tiene sentido. Imagínense MetaMask con un revenue source apenas entras, tipo, no lo usas. Y no aportaría valor. Y después también tiene un sistema para compensar a aquellos que ya han impactado al ecosistema de alguna manera como un bien público, ¿no? Son dos cosas que quiero hablar después, pero que son básicamente de las que Eternaut ha subsistido los últimos por lo menos 12 o 14 meses. ¿Sí? Funciona, o sea, quiere decir que no necesitas implementar un revenue source en tu proyecto, sino que hay un ecosistema que se dedica a mantener este tipo de cosas porque las ve evaluables, porque ve que si vos podés involucrar más gente de manera gratuita, el ecosistema crece, y si el ecosistema crece, hay más transacciones, y si hay más transacciones, hay más revenue source en el sequencer, y ese revenue source se puede redistribuir. Y eso es lo que termina siendo un public good en el ecosistema. Creo que eso es todo. Gracias por escucharme. La verdad es un honor estar acá.